Entonces, para resolver el ejercicio, procederemos de la siguiente manera. Primero tenemos un intervalo inferior que es menos 1.5. Esto se va a asignar como uno de los valores que tenemos para x, el valor inicial. En este caso, la primera iteración, o sea, la iteración número 1. A este valor le vamos a sumar el tamaño de espacio 0.5, menos 1.5 más 0.5 nos da menos 1. Y así consecutivamente hasta llegar a nuestro último intervalo, que es 0.5. En este caso terminamos con 5 iteraciones. Quiere decir que vamos a resolver para estas 5 datos que tenemos aquí. Lo primero que hay que hacer, debido a la fórmula que tenemos, para la diferenciación hacia adelante numérica, es calcular los valores de f sustituidos con los datos de x, y calcular los valores de f sustituidos en los datos x, y más 1. Esto se puede completar con la siguiente tabla que se muestra aquí. Empecemos con la primera iteración, en donde la iteración 1 nos genera el valor de x subíndice 1. El valor de x subíndice 1, como podemos ver aquí, es menos 1.5. Ahora, tomemos este valor de x1 y vamos a sustituirlo directamente en nuestra función que queremos derivar. Por lo tanto, tendríamos 3 multiplicado por menos 1.5 elevado al cuadrado, menos 5 veces menos 1.5, más 6. Ahora, utilizaremos la calculadora para resolver esta aproximación. 3 multiplicado por 1.5 elevado al cuadrado, menos 5 multiplicado por 1.5 negativo, más 6. El resultado en este caso, al haber evaluado el dato menos 1.5 en nuestra función, nos da 20.25, que es el primer dato que acomodaremos aquí en la tabla. En la siguiente iteración, con i igual a 2, ahora en la iteración número 2 el valor de x2 vale menos 1. Por lo tanto, sustituimos la función con el valor de x2, que es sustituir la función con el dato menos 1. Esto va a ser igual a 3 veces menos 1 al cuadrado, menos 5 veces menos 1, más 6. Si realizamos las operaciones correspondientes, el resultado nos da 14. Quiere decir que nuestra siguiente solución será 14. Proseguimos de la siguiente manera con cada uno de los datos que están aquí indicados. En este caso, si sustituimos con menos 0.5, el resultado me da 9.25. Si sustituimos con 0, el resultado me da 6. Y sustituimos con 0.5, el resultado me da 4.25. Ahora sí podemos continuar con la columna de las derivadas numéricas. En el caso de la misma iteración 1, con i igual a 1, tenemos lo siguiente. Si queremos calcular cuál es la derivada de la función en x1, tendríamos que realizar la siguiente operación. F evaluado en x, si la iteración correspondiente es 1, 1 más 1 nos daría f en x2, menos f en x1, dividido esto entre nuestro tamaño de paso h. Quiere decir que para calcular la derivada numérica hacia adelante en x1, requiero del valor adelante de la iteración, que es x2. Por lo tanto, vamos a ocupar estos dos datos.
Sustituimos valores de la siguiente forma. La derivada en menos 1.5 va a ser igual a 14, que es el valor de x2, menos 20.25. Todo esto dividido entre 0.5. Sustituyendo esto en nuestra calculadora, el resultado nos da menos 12.5. Esto quiere decir que lo que acabamos de encontrar es el valor de la derivada, pero evaluado o ya sustituido en el dato xy, que en este caso es menos 1.5. Ahora, debemos de continuar llenando la tabla para encontrar todos los datos correspondientes. Por lo tanto, en la siguiente iteración, con y igual a 2, ocupamos la siguiente fórmula. F' en x2 será igual a la función evaluada en x3, que sería xy más 1, y si la iteración es 2, 2 más 1 me da este valor de 3, restado con f de la iteración actual, y la iteración actual es la número 2. Esto a su vez dividido entre nuestro tamaño de paso, que es h. Sustituimos los datos correspondientes. En este caso, f evaluado en 3 es 9.25 y f evaluado en x2 es 14. Dividimos esto entre 0.5 y evaluamos en la calculadora. El resultado en este caso, menos 9.5, que es el siguiente dato que acomodamos en nuestra tabla. De igual manera continuamos con los siguientes datos y nos encontramos con la iteración 3. En el caso de la iteración 3 tenemos lo siguiente. F de x3 va a ser igual al valor de f en la iteración siguiente, que sería f de x4, menos f de la iteración actual. Todo esto dividido entre h. Sustituimos los valores. En este caso, f de x4 es igual a 6. Por lo tanto, 6 menos 9.25, que vale f de x3, dividido entre 0.5, nos da como resultado menos 6.5. Continuamos con la siguiente iteración. Si nuestra iteración es ahora la número 4, la derivada de la función en x4 será igual a la función evaluada en la iteración siguiente, que sería x5, menos la función evaluada en la iteración actual, que es la número 4. Sustituimos los valores correspondientes y vemos que la iteración 5, evaluada x en la función, nos da 4.25. Por lo tanto, 4.25 menos el valor de f de x4, que calculamos ya previamente, que es 6, dividido entre el tamaño de paso, que es 0.5, nos da como resultado menos 3.5.
Y bien, llegamos a un punto en el que si quisiéramos evaluar el siguiente dato, nos encontramos con el problema de no existe iteración número 6. Esto quiere decir que si en este caso el valor máximo que determinamos fue 0.5, ya no hay un siguiente valor. Por lo tanto, si yo evalúo la función, la última iteración que puedo evaluar es esta número 4. Vamos a verlo de la siguiente manera. Si yo quisiera evaluar la iteración número 5, me encontraría con el siguiente problema. F en x5 sería igual al valor de la función evaluada en x6 menos f evaluada en x5, dividido a esto entre h. Y como no tenemos una iteración número 6, quiere decir que este dato que nosotros marcamos aquí no va a poder ser calculado. En este caso, la casilla que tenemos aquí representada no puede ser resuelta. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos derivadas de forma numérica y consideramos la fórmula hacia adelante, podemos realizar y menos 1 cantidad de datos. En este caso, empezamos con la iteración 1, terminamos en la iteración 5 y solamente pudimos resolver 4 valores de la derivada. Ahora, para finalizar, entendamos qué nos dice el resultado de la derivada numérica. Consideremos este primer caso en la primera iteración. Si nosotros calculamos la derivada, pero en lugar de hacerlo de forma numérica lo hacemos de forma analítica, utilizamos las fórmulas de derivación que conocemos previamente. Entonces, tomamos la función original y calculamos diferencial con respecto de x de toda la función f de x. El resultado de esta derivada es 6x menos 5. Ahora, ¿qué pasaría si yo evaluara la derivada analítica, que es esta que acabo de calcular, en alguno de mis datos, por ejemplo, en el valor de x y? La derivada analítica evaluada en menos 1.5 sería igual a 6 veces menos 1.5 menos 5, lo que nos daría como resultado menos 9 menos 5 igual a menos 14. Ahora, menos 14 no es exactamente lo mismo que menos 12.5. Esta diferencia que nos encontramos entre la diferenciación numérica y la diferenciación analítica es debido al tamaño de paso que utilizamos. Recuerden, como mencionamos al inicio, que mientras menor sea el tamaño de paso, menor será el error que representan estos dos datos. Quiere decir que realmente la derivada exacta va a ser menos 14, pero nosotros encontramos una aproximación de menos 12.5. Quiere decir que manejamos alrededor un error de 1.5, que es bastante grande. Por lo cual recomiendo siempre utilizar valores de h pequeños. Ahora, evaluemos la derivada analítica en otro punto para visualizarla de forma gráfica. Por ejemplo, en la iteración 4. La derivada analítica evaluada en 0 sería 6 por 0 menos 5, que nos daría como resultado menos 5. Y menos 5 podemos ver que también representa un error de más menos 1.5 como mencionamos anteriormente. Ahora, consideremos estos dos valores y veámoslos de forma gráfica. Introducimos la función original, que en este caso es la que está marcada como f de x. Ahora, vamos a introducir
la derivada de la función. En este caso, la función original es esta y su derivada analítica es 3x menos 5. La derivada analítica en este caso la representa el programa GeoGebra mediante la siguiente traza que está aquí marcada. Ahora, vamos a poner dos puntos correspondientes a los valores que calculamos para el ejercicio numérico. Por ejemplo, cuando el valor de x valía menos 1.5, su derivada valía menos 12.5. Y una siguiente entrada, cuando el valor de x valía 0, su derivada en forma numérica valía menos 3.5. Ahora, trazamos el segmento de recta entre estos dos puntos, A y B, y podemos observar que existe cierta diferencia entre las dos, la función derivada original y la función derivada que calculamos de forma numérica. Esto es, como mencionaba previamente, debido al hecho a que el tamaño de paso tiene un valor suficientemente grande. Para más información sobre la derivada hacia adelante, se puede consultar la bibliografía que mostré previamente sobre el libro de métodos numéricos de Chapra. Ahí se podrán ver además otros tipos de derivada, como mencionamos en un inicio, como la derivada hacia atrás y la derivada centrada. Gracias.